de este seminario que realmente quiero agradecerle al Colegio de Abogados de Roca, quiero agradecerle a Hernán Ques, que me convocó, y a los otros profesores, profesoras que están participando. Espero que les pueda ser de utilidad este rato que vamos a compartir algunas de las reflexiones. Yo estoy en Neuquén, estamos por supuesto en esta etapa de aislamiento social obligatorio y preventivo para nuestra sociedad, para el cuidado de los demás, mientras que nos cuidamos cada uno de nosotros y nosotras. Y esta propuesta de que los profesores, los docentes, podamos llegar a través de este medio, podamos llegar a compartir con ustedes algunas reflexiones, siempre es muy bueno y hay que realmente felicitar a quienes lo organizan, porque de esta manera podemos ayudarnos recíprocamente a pensar. Si bien hoy aquí solamente me ven a mí, yo no los puedo ver a ustedes, pero sí puedo leer los comentarios que ustedes vayan levantando o las distintas preguntas que quieran ir haciéndome. En general, mis clases son clases participativas, específicamente en los posgrados, generalmente las doy por método de caso, así que siempre me gusta que podamos interactuar aquello que vamos pensando en una suerte de ir conduciéndonos recíprocamente en una construcción colectiva del conocimiento, en cada uno de los temas que abordamos. ¿Cuál es el tema que hoy quería reflexionar y que dio lugar a mi participación en estos paneles que son de distintas ópticas o enfoques? Un poco era tratar de compartir con ustedes la perspectiva o la dimensión de estas administraciones públicas que actualmente están con fuerte actividad dentro de un área que ha sido muy estudiada por el derecho administrativo, que es el área del derecho a la emergencia, o la urgencia, o la excepcionalidad, que son distintos sinónimos de la expresión de una parte de la actividad de la administración pública en tanto parte del Estado ante determinadas circunstancias. Esta dimensión de la emergencia atraviesa lógicamente el espacio público, el espacio de la regulación propia de la administración pública y atraviesa todas las relaciones y todas las regulaciones privadas, siempre con determinados requisitos y recaudos, por supuesto. Entonces, aquello que nosotros primero tenemos que mirar es la situación actual de la crisis y de la urgencia y la emergencia desde el plano de la convencionalidad y el plano de la constitucionalidad. Por eso hoy me interesaba a mí tener un enfoque quizás más desde arriba, más 360, como me gusta decir a mí, para después bajar concretamente a algunas herramientas que se han utilizado y sus consecuencias, ¿no? Pero importante es tener este enfoque desde la constitucionalidad y la convencionalidad. No podemos hablar de los decretos de necesidad de urgencia que está dictando el gobierno nacional o los gobiernos provinciales o algunos otros gobiernos municipales también, sin partir de las reglas constitucionales y convencionales que contienen a estos dispositivos y que expresan esos dispositivos determinados niveles de constitucionalidad o convencionalidad. Pasemos entonces, si así les parece, pasemos primero a lo que llamamos la dimensión de la convencionalidad de la emergencia. ¿Qué sería la dimensión de la convencionalidad de la emergencia? Pues sería analizar qué normas, qué principios, qué reglas nosotros podemos llegar a encontrar dentro de lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ustedes claramente recuerdan que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está integrado en el sistema constitucional argentino, al menos al mismo nivel de constitucionalidad, la misma jerarquía de constitucionalidad integra el bloque de constitucionalidad, y esa convencionalidad tiene determinadas reglas o principios que se vinculan directamente con los periodos de urgencia y emergencia que van dictando, o de excepción que dictan algunos estados. Luego, si podemos, vamos a alcanzar a hacer alguna disquisición de esto de estado de excepción, de urgencia y emergencia.
Como decía, el sistema interamericano de derechos humanos, que tiene reglas propias y principios propios, tiene una serie de disposiciones que se vinculan claramente con el sistema de las emergencias y las urgencias y las excepcionalidades. Una de las reglas fue construida hace ya mucho tiempo, que a mí hoy me interesaba refrescárselas o que ustedes la tengan siempre presente, que es aquella dictada en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva 9/87. Acá hago un apartado, un segundo. Recordemos que en el sistema interamericano tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana tiene dos funciones principales. Una de ellas es resolver casos que se le presentan, casos ante la Corte Interamericana, y la otra es su función consultiva. Esto es, ante la pregunta que le hace algún miembro de los estados que pertenecen al sistema interamericano de derechos humanos, la Corte Interamericana, si toma esa consulta, lo que produce luego es una opinión interpretada del alcance de uno de sus artículos. Pues esta opinión consultiva, y es obligatoria, para todos los Estados miembros. Esta opinión consultiva de fecha número 9 del año 1987, claramente era una consulta que se hacía a la Corte Interamericana para que explique los alcances del artículo 27 del Pacto de San José de Costa Rica, que expresamente trata la emergencia o las garantías en etapas de emergencia o las suspensiones de garantías y de derechos cuando un Estado se encuentra ante una situación de urgencia o emergencia. Y ahí una de las preguntas que se había formulado era si esta emergencia o urgencia que decretaba un país autorizaba, por ejemplo, la suspensión de la vigencia de las garantías judiciales. Esa era la pregunta principal. ¿Cuál era el alcance de esta opinión consultiva respecto a las garantías judiciales, es decir, a las acciones para ejercer el derecho a tutela judicial efectiva, muy conocido hoy por hoy, pero ubiquémonos allá en el año 1987, si estas garantías quedaban suspendidas por efecto de haberse decretado una emergencia en ese país. Pues bien, ahí la Corte Interamericana primero delimitó qué se entiende por garantía. Desde ahí en más ha habido una rica construcción jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de garantía, de tutela judicial efectiva, de remedios judiciales. Y ahí la Corte, después de analizar que el habeas corpus y el amparo, las dos, no únicas dos, pero sí estas dos en su entonces, eran las herramientas esenciales de garantía que reflejaba el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 25.1 del Pacto de San José de Costa Rica, la Corte Interamericana concluyó que en estado de emergencia, por las razones fundadas que se hubiesen decretado en ese país, en ningún caso podía suspender la vigencia de esta garantía del artículo 8, que es el debido proceso legal, y el 25.1, que no es otra cosa más que el derecho a un recurso efectivo. Ahí la Corte, entonces, para cerrar esta etapa de esta opinión consultiva, estos comentarios, define que en el marco de una emergencia no es posible suspender determinadas garantías. Una de ellas es la garantía que se vincula con la tutela judicial efectiva, en su momento operativizada, según nos dice esta opinión consultiva, principalmente a través del habeas corpus y la acción de amparo. No se suspende y no es posible suspender el recurso judicial efectivo de tutela de los derechos fundamentales en el marco de las emergencias. Esto, como les decía, evolucionó muchísimo en el tiempo. Y hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos, amparada en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, no solamente habla
de debido proceso legal en el ámbito de la tutela judicial, sino también ha extrapolado este concepto del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica hacia la tutela administrativa efectiva. Ha creado, ustedes saben, que los tribunales de derechos humanos, el europeo, el africano, el del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tiene la competencia para aplicar los sistemas de derechos humanos en base a un principio que es el principio evolutivo. El principio evolutivo hace que pueda el Sistema Interamericano de Derechos Humanos alumbrar nuevos derechos o nuevas garantías, o simplemente poner en la superficie aquellos derechos y garantías que aparentemente no existían, pero que sí de esa interpretación evolutiva sí existían, ¿no? Así es como emerge en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya hace varios años, emerge la creación de la tutela administrativa efectiva, que es exactamente que la tutela judicial efectiva con las mismas garantías y reglas, pero cuando estoy yo frente a la administración pública. La pregunta, por eso hice toda esta introducción, es si podemos ahora sostener que también existe una garantía no solo de la tutela judicial efectiva, sino de la tutela administrativa efectiva, es decir, de ocurrir y recurrir en tutela ante las administraciones públicas en periodos de emergencia y urgencia, en donde tampoco podría suspenderse la vigencia de esta garantía de índole administrativa. Espero haberme explicado lo que les quería compartir como inquietud. Si era posible o no, en esta etapa, siguiendo este razonamiento de la opinión consultiva 9/87, si es hoy sostenible que tampoco podría dejarse en suspenso la garantía de la tutela administrativa efectiva, es decir, el derecho a reclamar por ante la administración pública en determinados temas de resguardo de los derechos fundamentales en el medio de una emergencia o una urgencia. Este no es un tema menor porque mucho de lo que sucede, muchas de las reglamentaciones en emergencia, según vamos a ver, casi en su gran mayoría, son producidas por las propias administraciones públicas. Y el control judicial a través de una garantía que no puede ser suspendida, junto con el control de la propia administración dentro de la administración, por una garantía de la tutela administrativa efectiva que tampoco podría ser suspendida en épocas de crisis o de emergencia, no es un dato menor, porque es aquello que nos permite a nosotros válidamente poder impugnar una decisión, pedir la rápida restauración de un derecho afectado y pedir una serie de defensas de nuestros derechos en la propia sede de la administración pública. Esto para tenerlo, me parece a mí como un tema presente, para seguirlo estudiando, pensándolo. No digo que se vaya a suspender la vigencia de alguna garantía como la tutela judicial efectiva, la tutela administrativa efectiva, pero sí me parece que es un marco importante para darlo, sobre todo cuando nos encontramos ante la realidad de las disposiciones emitidas en los distintos gobiernos en cuanto a no asistir a los trabajos, quedarnos en casa, hacer teletrabajo y demás. Bueno, ¿cómo está funcionando esto, no? De la tecnología como habilitadora de garantizar la vigencia real de esta garantía de la tutela administrativa y judicial efectiva. Ese es un tema que quería dejarlo anotado, por lo menos para que nos hagamos las preguntas. Un segundo tema, siempre desde el orden de la convencionalidad, son dos documentos que yo se los he dejado ahí a disposición. Les he enviado un compilado de normas nacionales que he seleccionado, de decretos de necesidad y urgencia que ha dictado el gobierno nacional. No son todos, sino los que yo creo que eran importantes para que ustedes puedan visualizar, que tengo entendido que lo van a colgar de la página web del Colegio de Abogados, creo, una vez que terminemos. Y dentro de ese archivo les coloqué allí dos instrumentos, dos declaraciones, dos expresiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
estos días. Uno es la recomendación 1/2020 que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 9 de abril de este año, y la segunda es una recomendación con el número 1/2020 ya de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo les sugiero que si ustedes pueden en algún momento se acerquen a la lectura de estas dos declaraciones, recomendaciones y resoluciones, tanto de la Comisión Interamericana como la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque allí tiene condensado los principios o las reglas generales, les diría yo, de toda la historia de la Corte Interamericana en materia de emergencia, ¿no? Toda la construcción de cuáles son los anclajes posibles que nos permitan idear, pensar los distintos instrumentos posibles jurídicos en una emergencia. También allí están los datos, los principios, las reglas sobre las cuales nosotros podemos ejercer el debido control judicial de las decisiones de emergencia. Por eso son importantes. Y no olvidemos, insisto, que esto está integrado dentro del bloque de constitucionalidad del sistema argentino, ¿no? Esta convencionalidad articulada con la constitucionalidad y la constitucionalidad articulada con la convencionalidad, de manera que se conforma una sinergia en estos planos en que se intersecta la convencionalidad y la constitucionalidad. Pues bien, ahí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su recomendación 1, como les dije recién, expresamente vuelve a insistir y vuelve a poner foco de que cualquier tipo de emergencia debe ser una emergencia que respete el principio de legalidad, el principio de necesidad, el principio de proporcionalidad, de temporalidad, y que sea adecuada para atender una finalidad legítima, como es la salubridad pública y la salud colectiva, la preservación de la salud colectiva en el caso que nos convoca con el tema de la pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces, legalidad de la medida, que se ajuste a las normas procedimentales y sustanciales, el análisis de la necesidad que genera a través de hechos fácticos, reales, que son descriptos, que indican la necesidad de tomar determinadas medidas, que éstas sean entonces proporcionadas, sean ajustadas, adecuadas medio a fin, que no haya otra medida que pudo haber sido tomada igualmente y que era menos lesiva a los derechos fundamentales. Hay que hacer un análisis comparativo de que la medida que se termina adoptando es una medida que es la única que adecúa a estos medios y fin, y que no existe otra medida que, generando menores lesiones a los derechos fundamentales, pudo haberse tomado válidamente para cumplir el mismo fin. Esto también es posible de analizar y ser controlado por parte del Poder Judicial el día de mañana, o puede ser controlado por nosotros mismos cuando realizamos el control social o el control ante las propias administraciones públicas de las medidas que se están adoptando, ¿no? Legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad de la medida. No olvidemos estas características. En general las sabemos, pero es bueno recordarlas, porque uno ve la cantidad de normas que se van dictando, tanto en el gobierno nacional, en las provincias, en los municipios, y genera que uno quede como abrumado de tanta normativa y por ahí nos mareemos y nos olvidemos de estos principios rectores de la emergencia. La resolución de la Corte Interamericana sería este otro documento que a mí me interesa mucho que ustedes puedan consultar.
Espero no aburrirlos, que sea muy pesado, pero es como el marco necesario para analizar algunos temas. La resolución de la Corte Interamericana, también numerada 1, porque es la primera de este año, 2020, del 9 de abril, todos siempre están en la web de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana. También vuelve a insistir la Corte Interamericana con estos principios rectores, ¿no? Que sea temporal, que sea legal, ajustado a la legalidad, ajustado a objetivos que hayan sido definidos, dice la Corte Interamericana, conforme a criterios científicos, que sean razonables, estrictamente necesarios y proporcionales. Fíjense, y ahí me quiero frenar un segundo, a criterios científicos. Es importante que cualquier criterio que nutra técnico a la administración pública en la toma de decisión, esto nos va a permitir a nosotros el criterio, analizar el criterio que ha dado lugar a esa toma de decisión, nos va a permitir a nosotros ya desde la ciencia técnica respectiva analizar la justeza de la medida adoptada, la idoneidad de la medida adoptada. Por eso es importante que las administraciones públicas en estos contextos siempre den a publicidad suficiente, no solamente la medida que adoptan, sino también cuáles son los criterios técnicos y científicos en los cuales motivan la decisión que van a adoptar. La decisión es un acto administrativo, recuérdenlo, de alcance individual o de alcance general. Normalmente es de alcance general y normalmente es de alcance general de índole reglamentario, es decir, normativo, con carácter de generalidad, de fijar una regla objetiva y general. Pero tener el conocimiento de qué método o qué criterio técnico-científico se ha utilizado para tomar la decisión, esto nos permite a nosotros controlar la decisión y analizar justamente esta adecuación de medios a fin que estábamos conversando recién como uno de los recaudos, ¿no? Es importante, insisto, la publicidad más aún durante épocas como la emergencia o la urgencia que deben dar las administraciones públicas en general para que nosotros podamos controlar cada uno de los DNU, concretamente, cada uno de los decretos de necesidad de urgencia o cada uno de los decretos que han sido dictados en base a una ley de emergencia prorrogada, ¿no? Ya vamos a hablar de esto en un ratito más. Y aparte, la Corte Interamericana marca la importancia y dice textual, es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia. Vuelve la Corte Interamericana a tomar aquella opinión consultiva 9/87 que les dije hoy, por eso les insistía que tengamos un poco de paciencia en esta escucha, en hacer este raconto de la Corte Interamericana, porque fíjense ustedes cómo la Corte Interamericana, ahora en este contexto de la pandemia, vuelve a enfatizar en palabras, es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia. Insisto una vez más, la emergencia y urgencia no puede suspender los mecanismos de acceso a la justicia, de la tutela judicial efectiva, de ese recurso efectivo que provee el 25 como consecuencia del debido proceso del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Y cuando habla que es indispensable que se garantice el acceso a la justicia, vuelvo a insistir que acá hay algo que debemos modular. Es acceso a la justicia, en mi criterio, en sentido amplio, conforme la evolución que yo les comenté de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, la Corte ha hecho una interpretación evolutiva
considerándolo que donde dice tutela judicial efectiva, debe decir tutela administrativa efectiva. Y donde dice juez, debe decir administración pública. Y así en más para adaptarlo. Esta garantía, insisto, la tutela administrativa efectiva, es una garantía nueva que ha sido creada pretorianamente por el criterio interpretativo evolutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como ha sido creada y es una garantía del sistema, es exigible en el sistema interno argentino. Es una garantía que está disponible para la ciudadanía en general, para quienes quieran impugnar o expresar su disconformidad con una decisión de la administración pública, en este caso, en el contexto o en el entorno de la emergencia. Con lo cual, nosotros podríamos agregar que cuando dice es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia, el acceso a la justicia y a las administraciones públicas y a los diversos mecanismos de denuncia. Yo creo que esto es posible sostenerlo sin mayores esfuerzos interpretativos. Siempre les recuerdo que estamos hablando respecto a derechos fundamentales especialmente protegidos en el contexto de una pandemia que originó que se eche a andar la maquinaria de las competencias en emergencia que sí tiene la Constitución Nacional, pero que esas competencias en materia de emergencia vienen dadas también desde el sistema de la convencionalidad. Con esto ya, por el momento, con la convencionalidad me parece que tenemos algunas herramientas que nos sirven a nosotros para analizar los otros temas que ustedes ya vinieron analizando en los otros seminarios y en los que van a analizar de aquí en más. Necesidad, legalidad, proporcionalidad, temporalidad, finalidad legítima, por supuesto, criterios científicos, razonabilidad, como decíamos, y que las garantías no pueden ser suspendidas, la del 25.1 del Pacto de San José de Costa Rica, y yo agrego la garantía de la tutela administrativa efectiva en esa sinergia, tampoco en épocas de crisis o de emergencia. Vamos al plano de la constitucionalidad, si les parece bien. La dimensión de la constitucionalidad de estas normas de emergencia y urgencia. El sistema constitucional argentino, al igual que la gran mayoría de los sistemas constitucionales, tienen herramientas que deben y pueden ser utilizadas en contextos como el actual. Y también tiene aquello que no puede ni debe ser utilizado. Y también tiene herramientas que se utilizan de manera gradual, según la intensidad del hecho extraordinario, las circunstancias extraordinarias que generan adoptar una medida desde el sistema constitucional argentino. Es importante tenerlo claro porque no toda medida es posible, no toda medida está permitida. Y hay que tener cuidado cuando extrapolamos medidas de otros países con otros regímenes jurídicos constitucionales y con otras tradiciones constitucionales y o convencionales. También tenemos que tener cuidado cuando traspolamos algunas herramientas jurídicas del sistema nacional al provincial, de una provincia u otra provincia, porque no todas las provincias tienen las mismas dinámicas para poder adoptar decisiones en la dinámica de los poderes. Hay provincias que prohíben expresamente los decretos de necesidad de urgencia. Otras lo permiten. Otras lo llaman de otro nombre y les dan otros requisitos distintos a otras provincias. Todo esto no es menor, porque ¿de qué me sirve a mí estudiar si el DNU
que intervino en la relación de los mutuos hipotecarios, estudiarlo desde lo sustancial, si antes no lo estudié desde lo procedimental, es decir, si la herramienta que utilizó el decreto de necesidad de urgencia que utilizó el gobierno nacional, u otro ejemplo de algunas de las provincias, si era una herramienta posible desde lo procedimental. Porque si no era posible, pues habremos perdido tiempo analizando el control desde lo sustancial. Si ya el debido procedimiento desde la mecánica de los poderes en lograr alumbrar una herramienta, estaba ese procedimiento previo, estaba viciado de nulidad absoluta porque la Constitución no lo permite. No tiene mucho sentido ir a lo sustancial si lo procedimental estaba ya viciado. Siempre decimos que hay que tener un estudio muy profundo en estos instrumentos porque lo procedimental explica la validez de lo sustancial de la medida adoptada. Y lo sustancial también puede explicar la validez de lo procedimental. Es decir, hay como una sinergia entre el mecanismo y el dispositivo con aquello que yo termino tomando la decisión que debí tomar según lo sustancial. Hay una sinergia, un diálogo entre lo procedimental, lo sustancial y lo procedimental, que hay que analizarlo muy, muy bien desde el plano de la constitucionalidad. Aparte de la convencionalidad, como ya lo hemos dicho anteriormente. Pues bien, la Constitución Nacional, como gran rasgo, que esto seguramente ya lo han visto, pero permítanme recordarlo, tiene reglas generales respecto a la administración pública, de qué puede hacer y no puede hacer. Y por principio general está prohibida cualquier actividad de orden legislativa, digámoslo bien sencillo, ¿sí? Los decretos de necesidad de urgencias y los decretos emitidos en dimensión de una ley de emergencia tienen, en general, tienen contenido legislativo. Entonces la pregunta es, ¿cómo analizamos esta articulación de esta prohibición general del texto constitucional nacional como regla con la multiplicidad de decretos de necesidad de urgencia o de decretos basados en leyes de emergencia? Pues porque, como ustedes bien lo saben, la propia Constitución nos permite excepciones en este marco que acabo de decir. Y las excepciones, con distintos mecanismos y con distintos requisitos y con distintas finalidades o objetivos, nos permite dictar decretos al nivel Poder Ejecutivo Nacional, decretos de contenido legislativo por la válvula de la emergencia o por la válvula del otro mecanismo que son los decretos de necesidad y urgencia. Son materia de contenido legislativo. La diferencia conceptual, si bien hay otras procedimentales, pero quiero decir la conceptual, es que cuando el Poder Ejecutivo dicta decretos vinculados a una ley de emergencia, que ha habido delegación en esa ley de emergencia del legislativo al ejecutivo, hay una delegación en temas de emergencia del Congreso hacia el Poder Ejecutivo, y el Ejecutivo dicta decretos en base a esa delegación de emergencia, hay, como bien lo estamos conversando, hay una actividad previa habilitante del Congreso, la ley de emergencia, que le permite dictar decretos delegados por esa emergencia al Poder Ejecutivo. Hay una delegación. ¿Y por qué les insisto en este término que nos es absolutamente familiar? Porque esa delegación me fija los límites, me fija el contenido, me fija la temporalidad del ejercicio de esta facultad. Tengo claramente ahí determinado el contenido de esa delegación. Me tengo que ajustar en el contenido de mis decretos a la base de esa delegación.
dentro de la materia que ha sido predeterminada en esa delegación, dentro del plazo de vigencia de esa delegación. Todo lo que les estoy diciendo es aquello que luego le permite controlar, realizar un control estricto a mi criterio del Poder Judicial de esos decretos dictados en la materia de emergencia por delegación. Esto es concretamente los sensores de control de esa decisión, de ese decreto dictado en una emergencia como consecuencia de una delegación que hace el Congreso de la Nación en el Poder Ejecutivo Nacional para poder dictar decretos, insisto, de contenido legislativo, en base a una delegación de una ley de emergencia que me fija los plazos, me fija la materia, me fija las bases a las que me toca ajustar para emitir estos actos administrativos, y todo esto es, insisto, controlable por parte del Poder Judicial. La segunda vía es la vía de los decretos de necesidad y urgencia. Esta vía, que es la más frecuente utilizada en estos tiempos, no es la única, pero es la más frecuentemente utilizada. Fíjense que los decretos en general o son de necesidad de urgencia o siendo de necesidad de urgencia también hablan o están motivados en sus considerandos en la prórroga que se hizo por decreto nacional en marzo, la prórroga de la ley de emergencia entre otras sanitarias, que ya estaba dispuesta en el sistema parlamentario argentino, ¿no? O sea, invoca la ley de emergencia que fue prorrogada por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, y aparte el decreto que está dictando la materia concreta es generalmente un decreto de necesidad y urgencia. Esto para que lo tengamos claramente bien focalizado nosotros, ¿no? Ahora vamos a pasar entonces a estos decretos, los de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia son, como decía yo, esta válvula de escape excepcionalísima a la prohibición del Poder Ejecutivo Nacional de poder dictar normas de carácter legislativo. Emergencia, delegación, decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué no hay acá? Acá no hay, entonces, una habilitación legislativa previa que sí existe en los decretos emitidos en base a la emergencia, a una ley de emergencia delegante de determinadas porciones o temas concretos hacia el Poder Ejecutivo Nacional. Acá no hay norma habilitante. Si no hay norma habilitante, pero sí hay norma constitucional habilitante, en la de emergencia que delega, o en la materia de delegación que hace el legislativo en el ejecutivo, sí hay norma habilitante del Congreso de la Nación, podría habilitarnos a pensar, y así lo pensamos algunos en la doctrina, que en los decretos de necesidad de urgencia el control judicial de estos decretos parecería ser más riguroso todavía. Esto, por supuesto, todo lo que les digo es opinable, hay jurisprudencia variable sobre el tema en los distintos tribunales, pero esta nota me parece que no es un dato menor para que lo tengamos presente, ¿no? No hay habilitación legal como sí la hay en la delegación, pero en las dos hay habilitación constitucional de la utilización de este instrumento, ¿no? Digo, yo les voy dando los datos o los enfoques que me parecen interesantes para que ustedes después analicen las propias regulaciones nacionales y provinciales y municipales. A mí hoy me parecía interesante dejarles estos marcos generales de anclaje sobre los cuales se mueve la administración pública en épocas de emergencia y urgencia con decretos delegados
o con decreto de necesidad de urgencia. Estos decretos de necesidad de urgencia, como decíamos, que está prohibido al Ejecutivo dictar normas de carácter de contenido legislativo, en este caso el 99, inciso 3 de la Constitución, habla de circunstancias excepcionales. ¿Bien? O sea, vamos a usar estos decretos ante la excepcionalidad que impide seguir adelante con los trámites habituales del Poder Legislativo. Esta nota de excepcionalidad no es una nota que hay que pasarla rápidamente sin detenerse al análisis cuando se haga el efectivo control judicial o cuando hace el control la propia administración pública antes de dictar su decreto, ¿no? Yo pensaba esta discusión que hay a nivel nacional, si el Congreso de la Nación puede sesionar digitalmente o no, qué dice el reglamento, la acción judicial que ha sido ingresada, bueno, todo esto que ustedes han seguramente seguido mucho. Bueno, eso tiene algo que ver con este carácter de excepcionalidad, ¿no? Fíjense que se adoptan decretos de necesidad de urgencia en base a todo lo que venimos conversando y claramente el Congreso de la Nación aún está discutiendo de qué manera se puede juntar a sesionar para tener los resguardos que la norma que en definitiva adopte no sea reputada de inconstitucionalidad luego, ¿no? Bueno, esto se vincula con este tema de la excepcionalidad a mi criterio, que hay que repasarlo, hay que mirarlo, hay que revisarlo una y otra vez en el contexto de la actual realidad, ¿no? Entonces, excepcionalidad, no podemos seguir los trámites habituales, normales del Poder Legislativo, en este caso a nivel nacional, y deben haber razones de necesidad y urgencia. Por eso se llaman decretos dictados en ocasión de necesidad y urgencia o tiene distintos nombres en las provincias. También la necesidad y la urgencia son temas que deben ser acreditados. Como decíamos hoy, en esos principios del sistema interamericano y de la propia Constitución nuestra, deben ser acreditados. Y ustedes me preguntarán, ¿dónde deben ser acreditados? Pues deben ser acreditados en la motivación de la decisión que adopta la administración pública. ¿Dónde está la motivación? Y esto discúlpenme si ya hay muchos que lo saben, pero siempre hay que insistirlo. En los considerandos de los decretos. Por eso ustedes verán que en general, yo he relevado bastantes decretos a nivel nacional y provinciales, los decretos tienen una extensa y fuerte fundamentación. Decir extensa y fuerte fundamentación no es todavía emitir un juicio de valor si son suficientes esas motivaciones, esos considerandos. Porque una primera lectura de analizar que son extensos y de fuerte carga argumentativa y de valoración y de remisión a determinados informes o circunstancias, hay que ver luego si esto que están los considerandos se adecúa a estos parámetros que hemos hablado, de proporcionalidad, de razonabilidad, de temporalidad, de legalidad. O sea, hay que filtrarlo, permítanme esa expresión, hay que filtrarlo a partir de los estándares exigidos en los decretos de necesidad de urgencia, ¿no? Pero allí vemos la buena o mala motivación que en varios que andamos en la doctrina siempre hablamos de la motivación como una exteriorización del nivel de calidad democrática que tienen los países en sus administraciones públicas. Baja motivación, baja calidad democrática de las administraciones públicas, fuerte y debida motivación de las administraciones públicas habla de un alto nivel de calidad democrática de esas administraciones públicas también. Entonces, en eso quiero insistirles en la excepcionalidad del instrumento utilizado, las razones de necesidad y urgencia, y así más o menos
es aquello que ha ido debatiendo la Corte argentina con distintas posturas, integraciones. No es la primera mirada que uno tiene cuando lo analiza como muy distante a un fallo de la Corte, que cuando luego se analiza cada uno de los votos por sus propios fundamentos de los miembros de la Corte. Hay que tratar de buscar holding, es decir, cuál es la regla que fijó la Corte en el caso concreto entre mayorías, cuál es la regla que pareciera enunciar la minoría, y dentro de la regla que construye la mayoría, cada uno lo hace muchas veces por sus propias consideraciones y es difícil entonces encontrar un criterio único. Bueno, esto se hace muy complejo generalmente en la Corte Argentina, me parece a mí, porque tiene una vasta jurisprudencia en materia de emergencia y de urgencia, y decreto de necesidad de urgencia, y a veces no es tan fácil sistematizar los votos o los holdings. Siempre en esto me permito decirles que consulten a María Angélica Geli y Alberto Bianchi, puedo anunciar otros tratadistas, pero me parece que ellos dos han trabajado muy bien estos temas de una forma muy analítica, ¿no? Y ahí hay varios fallos de la Corte Argentina, consumidores argentinos, por citarles algunos, discúlpenme, creo que hice algún lío con la pantalla. Consumidores argentinos, que es del 2010, Colegio Público de Abogados de Capital Federal, este como más conocido en general, es un buen fallo también, un fallo interesante para que lean, del 2008. Un fallo que vuelve a ser, o siempre citado, es Barrocchi, que es un fallo ya de 1999. También es un interesante fallo para que ustedes puedan consultar y ver ahí los distintos holdings que nutren a estos fallos, que me parecen muy, muy interesantes para que lo tengamos presente. No era el motivo de hablar de fallos, ¿no? Sino que podamos tener estos principios o estas reglas en general a mano para que ustedes puedan ver cómo vamos revisando cada una de las decisiones de la emergencia y la urgencia en esta actualidad. Estaba viendo, llevamos 48 minutos. Yo no quiero ser muy denso o aburrirles, pero hay dos temas más que quería también tocar, ya bajando al mundo de la legalidad. Ya vimos algunos conceptos de la convencionalidad, vimos algunos conceptos de la constitucionalidad, por lo menos los que me interesaba referirles, y en el sistema constitucional se replica aquello de la convencionalidad, o la convencionalidad replica lo constitucional, ¿no? Proporcionalidad, legalidad, temporalidad, estos principios o reglas que veníamos hablando que nos sirven de control de las administraciones públicas, ¿no? En las decisiones que van tomando. Muchas han sido las decisiones que adoptó el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, de orden administrativa, del orden del derecho administrativo. Recuerden ustedes que el derecho administrativo ha estudiado, junto con el derecho constitucional, siempre las fuentes del derecho y ha estudiado muchísimo las maneras de expresar que tiene la administración pública su voluntad. Y en esto los decretos, los distintos tipos de decretos, son los actos administrativos de alcance general, que nosotros generalmente les llamamos normativos. No viene al caso hacer una disquisición, hay algunos que son normativos y otros que no, por más que sean generales, pero esta discusión o este tema es muy finito, no tiene sentido hoy. Pero los actos administrativos de alcance general, reglamentarios, son estudiados por el derecho administrativo, por el derecho constitucional, ¿no? Es una parte importante la que estudia el derecho administrativo, todo este tipo de exteriorización de la voluntad de las administraciones públicas. Y en esta exteriorización de la voluntad de las administraciones públicas se han dictado un montón de decretos de necesidad y urgencia, la gran mayoría de ellos, fundados también, como les decía, en la ley de emergencia, o sea, en la delegación que hace la ley de emergencia prorrogada en marzo por un decreto de necesidad y urgencia, si mal no recuerdo, por un año más. Ese es el basamento jurídico por el cual se exteriorizan luego cada una de las decisiones, o los instrumentos por los cuales se viabilizan las decisiones de la administración pública en estos tiempos.
Y allí a mí me gustaba de traer a colación, porque lo hago así con distintos grupos de trabajo y de clases que estamos dando, de todos los decretos, si me permiten, voy a tomar uno solo, podemos tomar cualquiera, pero me pareció interesante tomar el decreto que tiene una injerencia en la vida de los mutuos hipotecarios, que es el decreto al 319/20. ¿Por qué elegí este decreto? Primero porque es un típico decreto de interferencia, entre comillados, por favor, pongámoslo, y con cursiva si quieren, de interferencia en la relación, al menos déjenme definirla, en la relación del mundo del derecho privado, del mundo comercial, del mundo financiero, por parte de la administración pública. O sea, la administración pública, el Estado a través de la administración pública como un tercero ajeno en parte a esas relaciones de los mutuos hipotecarios, de quienes tienen vivienda única, esto hay que focalizarlo, después les voy a decir por qué, con sus competencias, aparece en el mundo, por decirlo de alguna forma, del mundo de la regulación privada, del cual este era ajeno en ese acuerdo de partes en el mutuo hipotecario. Y aparece basado en la emergencia, en aquella ley, sigo insistiendo, de emergencia que delega competencias en el Poder Ejecutivo, cuya vigencia fue prorrogada por el Poder Ejecutivo por un decreto de necesidad de urgencia, y que adopta por un decreto de necesidad de urgencia esta decisión 319/20 para regular aspectos del mutuo hipotecario, de los mutuos hipotecarios. Ese es el contexto, ¿no? ¿Y por qué tomo este decreto? Porque a mí el decreto este me parece, lo he dicho en distintos lugares, me parece una construcción jurídica muy bien lograda. Es una construcción jurídica muy bien pensada. Yo les diría, si se me permite esta expresión, casi como de una práctica quirúrgica, es decir, sumamente precisa, sabe qué regular, cómo regularlo, en base a todos estos estándares que les venimos diciendo. Podemos tener distintas valoraciones de este instrumento y de los demás que dicta el gobierno nacional. Sí, yo les quería decir que veo en este decreto una metodología de trabajo posible para ser analizadas. Digo, si hay un estándar que fija este decreto en cuanto a la metodología, que la puedo tomar como regla y puedo controlar o revisar otros decretos en base a esta regla metodológica para saber si es ajustado o no a derecho los demás instrumentos que ha emitido el propio Poder Ejecutivo Nacional. Me parece interesante para pensar otras herramientas o para, como les decía, controlar las herramientas dictadas a partir de esta metodología. Primero, le dan el contexto a esta injerencia, se la dan a partir de la presencia de un derecho fundamental. Fíjense ustedes, si leen después detenidamente el decreto, les pido que lo vuelvan a leer y van a ver un poco estos aspectos o encontrarán otros. Por supuesto que nada dice que uno tenga la mirada correcta en esto, ¿no? Pero por lo menos quería compartirles mi posición y cómo la razono en este caso de un decreto de necesidad y urgencia que tiene una clara intromisión en el sistema de regulación privada, ¿no? El primero se ubica en la existencia de un derecho fundamental que debe proteger el Estado, la administración pública, insisto en este caso con un decreto de necesidad y urgencia, si existe o no un derecho de esos derechos priorizados, ¿no? De esos derechos fundamentales que tiene la propia Constitución. Y lo ubica, claro, en el derecho a la vivienda. Y luego, o antes,
se fija si hay una regulación y una protección especial o no, puede no haberla, de este derecho a la vivienda, según lo que estamos estudiando, en este caso concreto, en el sistema internacional. Y también lo encuentra. Entonces, la medida excepcional que va a adoptar y de urgencia que va a adoptar, la va a adoptar sabiendo que la base de toda la regulación es un derecho fundamental, el derecho a la vivienda. Porque no es lo mismo otra medida de necesidad de urgencia allí donde no hay un derecho fundamental que allí donde sí hay un derecho fundamental. Esto se los quiero decir claramente, ¿no? Aquí encuentran un derecho fundamental, que es el derecho a la vivienda, y se pregunta, evidentemente, qué competencias tiene la administración pública para regular este derecho fundamental concreto, para regularlo en el contexto de la emergencia y la urgencia, según la finalidad que quiere perseguir la administración pública o que quiere perseguir el Estado en este caso concreto, ¿no? Se pregunta eso, se pregunta qué temporalidad va a tener la medida, cómo logramos adoptar una medida que sea proporcional, y se pregunta también, que esto me parece fundamental, cómo esa medida debe ser equitativa para recomponer los intereses o los derechos en juego de ambas partes, en el caso concreto de los mutuos hipotecarios. Fíjense, ustedes analícenlo, habla de equidad y habla de recomposición o de equilibrio de las partes en esta relación del mutuo hipotecario. Y en base a estos estándares y a esto que subyace un derecho fundamental como es la vivienda, alumbra una fórmula, una metodología, desde un decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Congela la cuota, ustedes lo van a saber leer mucho mejor que yo y interpretar mucho mejor que yo, y disculpen si por ahí olvido algo, congela las cuotas a marzo, ¿no? Y hasta creo que septiembre o octubre, no importa, quiero dar como un ejemplo. Ese congelamiento. Y luego, como aquí ha habido si se quiere, se inclinó la balanza en mayor protección a la persona que tiene su vivienda única en el derecho a la vivienda, esa balanza que se inclina en la protección o en la intervención, un mecanismo de intervención por parte de la administración pública, luego hay que volverlo a balancear con otro mecanismo de injerencia de la administración pública en el momento en cuando se considere que están dadas las condiciones para volver a balancear el equilibrio, ¿no? Y allí es cuando se dispone cómo se va a prorratear de ahí en más el pago de esto que fue congelado y que se debió devengar durante estos meses. Temporalidad de la medida, proporcionalidad de la medida, legalidad de la medida, necesidad de la medida, están acreditados en el decreto. Están claramente acreditados en el decreto. Por eso a mí me parece interesante que podamos volver una y otra vez a ese decreto a leerlo. Yo se los recomiendo fuertemente que vuelvan a leer ese decreto porque ahí hay un trabajo de metodología. No sé si los aburro con esto por ahí o si soy como un poco denso hablando de esto, pero es al fin y al cabo la manera en que nosotros nos damos cuenta si está ajustado a las normas excepcionales de la Constitución que permite el poder de policía, el poder de delegación y el poder de los decretos de necesidad de urgencia, legislar cuando le está prohibido al Ejecutivo legislar. Y lo analizo desde estos tamices de control que podemos hacer nosotros desde la abogacía y que seguramente hará el día de mañana el Poder Judicial. Por eso es
que les insisto que me parece muy, muy interesante este mecanismo de este decreto, independientemente de que estemos de acuerdo o no, desde lo valorativo sobre la decisión adoptada, o independientemente que crean que aquello que les estoy comentando y compartiendo, bueno, ustedes creen que no es suficiente esto que acabo de decir como mecanismo de justificación de esta decisión de un decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Ustedes podrán pensar o pensarlo desde otra perspectiva y que creen que es insuficiente. En mi criterio es suficiente, es un decreto que se adecúa a los parámetros que venimos hablando y que tiene una metodología. Lo que más me importa a mí, o lo que más me interesa, es comentarles esta metodología de construcción de un decreto de necesidad de urgencia, como si lo desarmásemos y por partes o por piezas iríamos uniéndolo a ver si realmente es posible esta decisión que se tomó en base a este decreto de necesidad de urgencia. A mí me parece que es un decreto que expresa muy bien las razones, que expresan muy bien la situación, que se ancla en un derecho fundamental y explica en qué parte de ese derecho fundamental se ancla para tomar esta decisión, que explica que es necesario hablar de equidad, que es necesario hablar de recomposición de equilibrios, que ve que esto, lo que se desequilibra, debe equilibrarse luego y que eso lo lleva a analizar la temporalidad de la medida y hasta cuándo debe suceder esta distorsión de intervención y cuándo luego se vuelve a adecuar el equilibrio de las partes en esta intervención que ha hecho la administración pública en la vida privada de estos contratos, ¿no? Insisto, siempre teniendo como base un derecho fundamental. Esta construcción me parece una construcción muy interesante. Les insisto, desde mi punto de vista, está bien lograda la decisión, independientemente de la valoración que podamos hacer cada quien de la decisión adoptada. Es una decisión que se ajusta, en mi criterio, a los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad, pero les quería remarcar cómo creo que fue construida esa decisión de por más ajustada según lo que les acabo de comentar. Y así en más podemos ir analizando todas las decisiones que fue adoptando el gobierno nacional, ¿no? Ha habido una fuerte tensión, generalmente hay tensiones entre valores constitucionales y derechos constitucionales, ¿no? Y esa tensión se disuelve, se resuelve siempre dentro del parámetro de la constitucionalidad y la convencionalidad. Y hay que explicar, el Poder Ejecutivo debe explicar, deben explicar los poderes ejecutivos cuáles son los valores que ven confrontados, libertad por un lado, por ejemplo, y la salud colectiva en otra, que es lo que ha determinado priorizar la salud colectiva para obligar a la población a tener este aislamiento social, este aislamiento obligatorio, o para adoptar el distanciamiento, o las provincias que han adoptado la utilización de los barbijos o de los cubreboca, como se llaman, de distintas maneras. Si uno ve ahí, analiza puntualmente, ve que hay derechos que están en pugna o valores constitucionales que están en pugna. Bueno, la obligación de la administración pública es explicar cuáles son los valores que están siendo confrontados en ese momento y cómo logra armonizarlos a través de la priorización de unos sobre otros y cómo lo hace, con qué mecanismo que nosotros después podemos controlar y con qué herramienta va a exteriorizar ese mecanismo. Les doy otro ejemplo. Estaba leyendo hace un rato atrás una decisión del Constitucional alemán porque se había impedido la exteriorización del derecho a manifestarse en una localidad en Alemania. Y los manifestantes, las personas que habían manifestado, si mal no he leído, habían marcado espacios con distancias suficientes
dónde se iba a poner cada uno de los manifestantes. Era una expresión pequeña, que por lo que leo eran 50 personas, no más que eso, y no se le había permitido, ya con carácter general, no se había permitido la manifestación, ¿no? Y ahí el constitucional alemán hace toda una disquisición de valoración entre el derecho a expresarse de manera pública, en un sistema democrático, con el tema del cuidado de la salud pública y la salud colectiva, ¿no? Y expresamente dice por allí que el error es haberle aplicado la norma general a esta expresión ciudadana y no haber visto si era compatible o no según la metodología como se había pautado esa expresión ciudadana, la cantidad de personas que se iban a expresar y que podían las administraciones públicas con esa expresión ciudadana hasta acordar anteriormente entre ellos cómo iba a ser esa exteriorización de voluntad de manera de no poner en riesgo ni la salud pública y no poner en riesgo la libertad de expresarse y de reclamar de determinados sectores de la ciudadanía. Porque esto se vincula con la democracia, ¿no? Pero también de esta decisión no se puede seguir que está garantizada la expresión a cualquier manera, de cualquier modo, en este contexto de la pandemia, cuando hay una obligación de un aislamiento social, ¿no? Obligatorio. Sí, lo que se puede sacar como conclusión o como reflexión es que hay libertades preferidas por el sistema constitucional, que hay que sopesar los equilibrios en un momento determinado cuando la prioridad es la salud pública. Y aparte, no es traíble quizás a nuestra realidad porque Alemania está saliendo de este proceso y la canciller alemana claramente ha dicho que tiene controlada, en esos términos lo ha dicho, la pandemia en Alemania. Controlada es que la tiene dentro de los márgenes de razonabilidad de trabajo de la propia administración o el poder o el gobierno alemán, ¿no? Pero sí me interesaba traerlo como un dato para mostrarles cómo se tensionan las libertades de expresión, por un lado, que tienen que ver con la democracia, y por otro lado, el valor de la protección de la salud pública, ¿no? Esto me pareció interesante, que ustedes lo puedan ver también, para poder analizarlo también de parte de ustedes. ¿Hacia dónde vamos? Quería compartirles esa pregunta, ¿no? O sea, vamos a tener que analizar muchas normas de emergencia, muchos decretos de necesidad de urgencia, y un poco yo quería dejarles hoy más que nada estas herramientas del sistema convencional y del sistema constitucional, ¿no? Pero también preguntarnos, ya que tenemos este espacio que tan gentilmente el Colegio de Abogados de Roca nos lo permitió y que vuelvo a agradecer, también esbozar una pregunta: ¿hacia dónde vamos? ¿No? Porque hay que ir hacia la construcción del hoy, hacia ese día después, ¿no? Y esto me parece que también la abogacía privada, la abogacía pública, tiene mucho, mucho por aportar. Y en eso quería convocarles para que podamos pensar hacia dónde vamos, ¿no? Dentro de las incertidumbres que nosotros tenemos, pensar hacia dónde vamos, hacia dónde puede el derecho en general, en este caso yo lo estoy pensando en la disciplina del derecho administrativo, del derecho constitucional en algún aspecto, los derechos humanos en otros aspectos, hacia dónde vamos a ir en los tiempos que vendrán en el día después, como me gusta a mí expresar. Nosotros nos encontramos ante una emergencia, ¿no? Ante una excepcionalidad. Y estamos en búsqueda de pensar cuál va a ser esa nueva normalidad, entre comillas digo esto, ¿no? La abogacía me parece que tiene mucho para aportar en esto, de las distintas ramas de la abogacía, tiene para aportar pensar en ese día después, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra ciencia jurídica? ¿Cómo va a ser nuestro ejercicio profesional? ¿Cómo va a ser la actividad ante los tribunales? No digo, no solo de lo metodológico, que iremos cada vez más fuertemente
a las plataformas y al trabajar de manera quizás no presencial, y la informatización y todo lo que saben ustedes y yo de que a dónde tiene que ir en sí el sistema de justicia en general de los poderes judiciales, pero fundamentalmente la abogacía pensar en ese día después, hacia dónde vamos desde esta excepcionalidad hacia aquel día después, ¿no? Y tiene sentido el análisis de estos decretos de necesidad de urgencia y de emergencia, tiene sentido primero para saber si se nos están afectando los derechos y las libertades de una manera que es posible en el mundo constitucional y convencional, o si no es posible. Sirve para esto, por supuesto, sirve, por supuesto, para responsabilizar dentro de la responsabilidad del Estado aquello que se hace sin seguir, por supuesto, los parámetros respectivos, pero también nos permite hacer un ejercicio de preguntarnos esto, hacia dónde vamos y cómo la abogacía va a aportar en el día después. Y en eso me permito, porque en el derecho administrativo está muy vinculado con el derecho constitucional, está muy vinculado con la gobernanza, me permito preguntarnos cuál va a ser el nuevo modelo de gobernanza al que vamos, al que habremos de alumbrar. No lo sé, pero sí me parece que es interesante estudiar, no gobernanza en sentido amplio lo hablo, ¿no? El otro día leía una declaración del sistema europeo, de la Unión Europea. Había leído tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea han trabajado el tema de la ética, en el tema de la toma de decisiones. Hay algunos documentos muy interesantes. Y allí en uno de estos documentos se decía, un buen liderazgo, se los digo textual, un buen liderazgo en tiempos de crisis depende de la protección y promoción de la democracia y los derechos humanos y el Estado de Derecho, el famoso rule of law, ¿no? O sea, la vigencia real, formal y sustancial de las reglas del derecho, de la protección y promoción de la democracia y de los derechos humanos. Por eso yo les decía al principio que íbamos a hacer una mirada desde la dimensión constitucional y convencional, porque no es posible pensarlo fuera de esto, no es posible pensarlo fuera del sistema democrático, lo pensamos todo dentro del sistema democrático y dentro de la convencionalidad y la constitucionalidad. Y ahí nos aparecen estas preguntas, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué nuevo liderazgo se estará construyendo el día de mañana? ¿Qué tipo de gobernanzas se estarán construyendo? Para mí, sí me permito compartirles que creo que el mundo irá hacia un modelo de cooperación. Esto lo están diciendo todos los organismos internacionales y los distintos países están hablando de la buena fe recíproca de los estados y el modelo de cooperación a nivel internacional. Y a nivel nacional, ¿cuál sería el modelo de gobernanza al que iríamos? No lo sabemos, pero sí de lo que venimos hablando, me parece que al menos va a estar pensada desde la solidaridad, ¿no? Eso sí creo no tener duda. Va a estar pensada desde la solidaridad y desde la debida articulación entre esta idea del derecho individual con el derecho colectivo y con el derecho general de la humanidad, ¿no? El derecho de la humanidad, el derecho colectivo y el derecho individual. La otra vez escuchaba a algún miembro de la Corte Argentina en una entrevista hablar, hemos llegado al punto que desde el derecho tenemos que analizar que el comportamiento irresponsable mío individual genera una afectación al derecho a la salud de la otra persona, al derecho colectivo de la comunidad en el derecho a la salud. En ese punto estamos. Y eso es un poco lo que me parece que hay que revisar desde la perspectiva del derecho en cada una de las ramas del derecho público y el derecho privado. Ustedes saben, igual que yo, que desde ya hace un tiempo hay categorías comunicantes entre el derecho público y el derecho privado. Esta constitucionalidad y convencionalidad del derecho, de los derechos públicos y privados hacen que hayamos encontrado un montón de zonas en común en donde nos necesitamos recíprocamente para analizar la realidad de distintas herramientas de
de las leyes, las herramientas jurídicas, las decisiones judiciales, hay que analizarlas tanto el derecho constitucional, del derecho público, del derecho privado, desde la constitucionalidad y la convencionalidad. El ejemplo del mutuo hipotecario que les traje me parece claro en este sentido, ¿no? Muy claro cómo se funden en espacios comunes áreas del derecho público y del derecho privado para analizarlo. Por eso es que me ha parecido muy importante, les insisto, este curso organizado por el Colegio de Abogados de Roca, porque nos encontramos profesores, profesoras que pensamos totalmente distinto y que venimos de la docencia del derecho desde ramas del derecho público, del derecho privado. Y dentro de estas ramas con enfoques totalmente distintos, ¿no? Y esta es una propuesta que quería hacerle firmemente, que pensemos qué rol está cumpliendo y va a cumplir la abogacía pública y privada en esto de que hemos llamado el día después, del camino hacia aquella nueva normalidad, entrecomillado, siempre les insisto, y cursiva, pero es un término que me parece como práctico para hablar, cómo pasamos de esta excepcionalidad que estamos viviendo hacia aquella normalidad otra vez el día después. Mientras que transitamos esta excepcionalidad, insisto, es importante tener claro cuáles son los parámetros en los cuales podemos controlar las decisiones de las administraciones públicas. Las administraciones públicas en sistemas presidencialistas siempre han sido fuertes administraciones públicas. Esto lo sabemos todos, lo hemos estudiado. Los fuertes presidencialismos hacen que haya una fuerte presencia de las administraciones públicas y que estas administraciones públicas se hayan salido de su cauce y hayan usado y abusado de las herramientas que antes describí. Bueno, aquí es importante volver a recalcar que las administraciones públicas tienen excepcionalmente estos instrumentos a mano, como les mencioné, que están habilitados por la Constitución, excepcionalmente, pero que tienen estos estándares de control que hemos mencionado y que la Corte Argentina ha reiterado más de una vez, ¿no? Y que vienen tanto del sistema convencional como el sistema constitucional. Temporalidad, legalidad, proporcionalidad, adecuación, cuál es el fin que estamos persiguiendo, son algunas de las herramientas que les hemos compartido en este rato que hemos reflexionado. Y el esfuerzo compartido, ¿no? Este tema del esfuerzo compartido me parece que aparece fuertemente como un vector para analizar la proporcionalidad y los efectos de la medida que se está adoptando. Esto de los esfuerzos compartidos, cuando se trastoca una relación de orden privado, aparece, me parece a mí, fuertemente también como un vector, como un estándar que nos permite controlar la adecuación de medios a fin y de la proporcionalidad de estas medidas. De mi parte, creo que hasta acá llegamos. Me parece que es interesante que ustedes más o menos pudiesen tener estas perspectivas que les hemos tratado de marcar, que hemos tratado de llevarles a ustedes. Acá, bueno, ahí habían varias preguntas que me dijeron que eran extensas, que después las contesto, no tengo ningún problema. Me dice, ¿cómo se compatibiliza la tutela judicial con la decisión de los órganos de justicia que siguen con la modalidad de feria judicial? Bueno, no todos siguen con modalidad de feria judicial, sino algunos otros han adoptado una modalidad de guardias mínimas activas en algunos temas, según tengo entendido, pero me parece que de a poco se tiene que ir hacia permitir la actividad judicial por los mecanismos que decíamos, los mecanismos remotos, no con presencia. Eso por una parte. Pero por otra parte, la tutela judicial, en los términos que la hemos hablado hasta aquí, no puede haber suspensión en la protección y promoción de determinadas herramientas, como les comentaba, de algunos temas que se vinculan con la tutela judicial efectiva y que son los instrumentos generalmente de las medidas urgentes, amparos, habeas corpus y otras más, ¿no? Esto me parece que hay que sopesarlo y mirarlo muy bien
no podría decirse que no se puede tramitar una medida urgente, sea en el ámbito de familia, sea en el ámbito de los derechos fundamentales básicos, donde haya un agravio directo, extraordinario que se pueda observar, que no podamos ingresar a alguna medida extraordinaria, porque extraordinariamente así el agravio lo demuestra, como puede ser el caso del amparo, ¿no? O el habeas corpus concretamente. En esto creo que están garantizados, debería estar garantizada el acceso y la tutela judicial efectiva, sin lugar a dudas, según lo que hemos compartido. Pero bueno, esto es un poquito las ideas que les quería compartir. Espero que haya sido de utilidad y que podamos en este punto seguir compartiendo cuando a ustedes les parezca algunas impresiones. Yo quedo a disposición, tengo distintas redes sociales o también en general tienen mis teléfonos, tienen mi dirección de email, por si quieren consultar algo o seguir intercambiando sobre estos temas. Síntesis: hay que pensar en el día después, hay que pensar en cómo se lo atraviesa de lo jurídico y hay que pensar qué herramientas los jurídicos vamos a dar para el día después. Tenemos mucho por hacer la abogacía pública y privada, mucho por hacer en este aspecto y recordemos entonces, ¿no? Temporalidad, adecuación, proporcionalidad, razonabilidad, esfuerzos compartidos, todas expresiones que aparecen en el poder que tiene la administración pública de dictar decretos de necesidad de urgencia, recordando que le está prohibida la materia legislativa y solamente le está excepcionalmente permitida cuando una delegación hecha por una ley de emergencia es el Poder Ejecutivo, o cuando dicta decreto de necesidad de urgencia por circunstancias excepcionales, tal cual hemos revisado o hemos pasado rápidamente referencia en este rato que hemos estado compartiendo con ustedes. Yo les agradezco muchísimo, les agradezco al Colegio de Abogados de Roca y espero por lo menos estas pequeñas pautas bases nos puedan servir para aquello que a ustedes les interese. Les insisto que les dejé un PDF donde están una serie de normas que me parecía interesante que ustedes puedan revisar y también le hemos acercado, como vivo en la provincia del Neuquén, le hemos acercado un compendio que ha hecho la Asesoría General de Gobierno de la provincia de Neuquén con todas las normas dictadas de emergencia desde que inició esta emergencia el gobierno de la provincia de Neuquén. Ahí van a poder tenerlas al día, observarlas y también criticarlas y razonarlas justamente desde estos parámetros que les acabamos de decir de la emergencia. Así que muchísimas gracias. Hasta acá llego yo.